Eh, Muy buenas tardes, queridos amigos, donde sea que ustedes estén. Bienvenidos una vez más a su canal El Florentino. Yo soy Anderson, feliz de estar aquí detrás del micrófono, detrás de la cámara para discutir con ustedes y presentarles estas noticias de lo que ha pasado en la última semana en cuanto a todo lo que es la geopolítica y el escenario internacional, porque los jugadores en este momento están moviendo sus fichas y estamos viendo jugadas que podrían, como siempre, cambiar la historia de la humanidad como la conocemos. Suena dramático, pero estamos jugando a eso durante estos tiempos que pasan. Así que, si quieren enterarse de qué es lo que ha pasado, recuerden, simplemente deben sentarse ahí, relajarse, ponerse audífonos, tener mente abierta, recordar que esto no es el análisis de un experto, sino de alguien que está aprendiendo y que le encanta aprender para forjarse su propia opinión y darles a ustedes un nuevo punto de vista. Así que si les gusta eso, suscríbanse, denle like y vamos a empezar de una vez con este recorrido por el planeta en esta semana. Y vamos a ver entonces el primer punto, o nuestra primera parada será Estados Unidos, con estos dos señores que tenemos acá que podrían ser un par de viejos bonachones, pero aquí tenemos al señor Donald Trump, nuevo presidente electo de los Estados Unidos, y a Kate Kellogg a su derecha, a su izquierda, perdón, ex general de los Estados Unidos, quien ha sido designado como la persona encargada de poner fin a la guerra en Ucrania. Así lo dice el título de la agencia EFE, que nos dice: Trump nombrará a Kate Kellogg como encargado para poner fin a la guerra de Ucrania. Este señor tiene 80 años y dice acá, según el plan de Kate Kellogg, Estados Unidos debería condicionar el envío de armamento a Ucrania para forzar a este país a negociar con Rusia el fin de la guerra. Trump destacó en un comunicado que Kellogg ha tenido una distinguida carrera militar y empresarial que incluye el desempeño de funciones de seguridad nacional sumamente sensibles. Y nos sigue diciendo: estuvo conmigo desde el principio, juntos lograremos la paz a través de la fuerza y haremos que Estados Unidos y el mundo vuelvan a estar seguros, declaró el republicano. A esto también se añaden unas declaraciones que salieron por ahí en cuanto a las negociaciones de paz, de cómo serían, de alguien que se llama Sebastián Gorka. Sebastián Gorka, que salió en un video por ahí, no lo tengo en este momento, pero muy taxativamente o muy, decirlo como muy categóricamente, decía textualmente de que para hacer negociar a los rusos, sentarlos a la mesa de negociación, pues ellos tenían que hacerlo, o si no, que toda esta ayuda que ha visto Ucrania durante estos 2 años va a ser nada comparado con lo que van a hacer después si es que Rusia no se sienta a la mesa. Palabras a las que el profesor John Mearsheimer se refirió como irresponsables y una tontería de decir, teniendo en cuenta que en este momento la OTAN como tal no tiene nada de reservas o virtualmente sus arsenales están vacíos por habérselos enviado todos a Ucrania, y además teniendo en cuenta que la guerra la está ganando en este momento, y aún más definitivamente con el Oreshnik, Rusia. Rusia está ganando la guerra y la va a ganar. Así que salir con estas cosas es salir con tonterías, nos recordaba el profesor Mearsheimer. Pero bien, continuemos un poco acá porque el señor Kellogg va a tener esta tarea. Vamos a ver cómo se desenvuelve el próximo año cuando tome posesión Donald Trump y si es que le permiten llegar a acuerdos de paz y a relajar las cosas, porque los poderes están envueltos en esto y poderes transnacionales que pueden incluso sobrepasar los de un presidente. Veremos qué ocurre. La segunda noticia o la segunda nota que tenemos aquí en cuanto a Estados Unidos es esta imagen super HD, me perdonarán, pero dice: Rusia, si Ucrania consigue armas nucleares, utilizaremos todos los medios de ataque. Son las palabras que nos daban desde Rusia, que también replicaba por ahí Medvedev, el antiguo presidente de Rusia, respecto a una posibilidad que se estaba barajando la semana pasada. Eso, según información del New York Times, sobre que algunos agentes o de alto nivel estaban barajando la posibilidad de rearmar nuclearmente a Ucrania. Y es que recordemos una cosa: Ucrania sí efectivamente tuvo armamento nuclear cuando era parte de la Unión Soviética, tenía poderío nuclear.
Sin embargo, una vez cayó la Unión Soviética, por allá en los 90, pues todo este armamento, junto con el de Kazajistán, junto con el de, si no estoy mal, Belarus, también fue devuelto a Rusia. Es decir, no habían armas nucleares estadounidenses o algo por el estilo, y esto es algo que nos recuerda el doctor Alfredo Jalife, también en su programa que hace los lunes y los jueves, de que sería tonto pensar, o es una total mentira, que lleguen los estadounidenses o los americanos a decir de que les van a devolver armamento nuclear cuando nunca ellos tuvieron armamento nuclear ucraniano en su poder. Lo que harían sería entregarle, armar a Ucrania con nuevo armamento, y este sería armamento americano nuclear que le darían, o en dado caso pues de la OTAN, que le darían a Ucrania. De ningún modo sería el armamento que tenían en ese tiempo en la Unión Soviética, porque esas armas pasaron a estar en control ruso. Ahora, hay que tener en cuenta respecto a esto que Ucrania también firmó este tratado de no proliferación de armamento nuclear y firmó el memorando de Budapest. Memorando de Budapest que fue firmado en 1994, diciembre de 1994, entre Reino Unido, Ucrania, Rusia, o bueno, la antigua Unión Soviética, Rusia, y Estados Unidos, para asegurar de que no creciera, ni se proliferara, ni recibieran armamento nuclear. Así que así están las cosas. Si de repente, de aquí a mañana, porque todo puede pasar, Ucrania resultara con armamento nuclear de buenas a primeras, no sería porque se le devolvieron, porque los gringos decidieron que era buena idea darles armamento nuclear para que se defendieran, devolvérselo, sino porque directamente lo están armando para arrinconar o congelar, que era lo que les había dicho la vez pasada, congelar el conflicto. Porque recordemos una cosa, cuando un país tiene armamento nuclear, está en la mesa de los grandes y no lo tocas, lo tienes que dejar quieto. Es como tocar el stop en ese juego que aquí en Colombia jugábamos, donde todo el mundo salía corriendo y el stop era un poste, una pared. Es tocar el stop, el armamento nuclear. Así que es una posibilidad, se puede estar barajando, pero la respuesta de Rusia y también de Medvedev, que salió también a criticar esta postura estadounidense, fue decirle que si eso pasara, pues obviamente Rusia tendrá que responder, y lo haría obviamente con su recién firmada doctrina nuclear. Así que así están las cosas. Siempre están intentando hacer nuevas cosas. Y recordemos una cosa, el mismo profesor John Mearsheimer nos recordaba en esta entrevista con el juez napolitano de esta última semana, de que Estados Unidos está desesperado. Realmente están desesperados porque saben que van a perder la guerra, la están perdiendo y están tomando medidas desesperadas. Así que hay que preguntarnos qué es lo que podrían hacer o qué es lo que puede hacer alguien que está realmente desesperado. Pero en este caso, pues obviamente Putin no va a sobreactuar y se mantiene moderado. Pasemos a la siguiente foto que tenemos acá. Todavía seguimos en Estados Unidos. Y es de este señor que son familias, son padre e hijo. Así como los ves, él es el señor Joe Biden, que está de salida. Y su hijo Hunter Biden. Y la noticia es una noticia de hoy. Esto acabó de pasar hoy mismo. Porque resulta que el señor Biden le dio el indulto presidencial a su hijo por crímenes cometidos. Se había encontrado culpable a Hunter Biden de posesión de armas y también de casos de corrupción. Así que le dio el indulto presidencial. Con el indulto presidencial, cualquier crimen que haya cometido alguna persona, pues instantáneamente queda borrado, queda como si no hubiera pasado nada. Y así lo informa la BBC. Nos daban esta portada, a ver si nos carga. Momentito, aquí está. Biden le concede un indulto total e incondicional, lo ponen ahí, a su hijo Hunter. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió un indulto oficial a su hijo Hunter, que se enfrentaba a una sentencia por 2 casos penales. En un comunicado, el presidente calificó los casos como un error de la justicia. Ah, vaya, qué error, ¿no? Desde el día en que asumí el cargo, esto lo dice Biden, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia. Y mantuve mi palabra incluso mientras veía cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta, añadió.
Él mismo, quiero recordarles, el mismo Biden había prometido que no iba a hacer este indulto, que no iba a indultar a su hijo ni nada por el estilo, pero ¿qué pasó? Resulta que Kamala Harris no llegó al poder, así que le tocó a él y en estos últimos 2 meses, pues donde dijo Diego, cambió de opinión y ahora sí indulta a su hijo. Él mismo no se puede indultar a sí mismo porque a la ley así es, pero tal vez si hubiera en el mundo alterno donde Kamala Harris sí ganó, tal vez Kamala sí los hubiera indultado a los dos y se hubieran ido tranquilitos a vivir el resto de sus días recordados como héroes para los demócratas. Pero en este momento el señor Biden está luchando por mantener o dejar un pequeño legado o dar los últimos coletazos y no ser la persona que en su gobierno se perdió Ucrania. Por eso tal vez está tomando este montón de medidas desesperadas para intentar atrasar un poco más la derrota en Ucrania y no ser recordado como el tipo que perdió en Afganistán y en Ucrania, y como el peor presidente de los Estados Unidos de la época moderna. Así están las cosas en los Estados Unidos. Tengo también otra nota aquí respecto a Donald Trump, que olvidé por un momento mostrárselas, y es en X, porque recordemos que él también está jugando en este momento. Él nos ponía en X la idea de que los BRICS o que los países BRICS estén intentando moverse lejos del dólar mientras están lejos de nosotros, se terminó. Requerimos un compromiso de esos países de que no van ni a crear una moneda o un currency de los BRICS, ni que se van a soportar de otra currency o de otra moneda para reemplazar al poderoso, ahí lo dice, al poderoso dólar americano. O ellos van a enfrentar 100% en tarifas, es decir, 100% de aranceles, de impuestos. Y deberían esperar a decir adiós, o tendrían que decirle adiós a vender en nuestra maravillosa economía estadounidense. Trump, como siempre, escribiendo como él es. Ellos pueden encontrar otro pendejo, pueden ir a encontrar otro pendejo. No hay otra oportunidad de que los BRICS vayan a reemplazar al dólar estadounidense en un intercambio o en un comercio internacional, y ningún país debería intentar decirle o despedirse de los Estados Unidos. Y cualquier país que lo intente debería decirle o empezar a decirle adiós a Estados Unidos. Es lo que decía el señor Donald Trump, y está de una vez disparándole a la desdolarización. La desdolarización, recordemos que está moviéndose muy sutilmente con todo el tema de los BRICS, la Asociación del Sur Global, que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros 10 que ya conocemos, que ya vimos en este septiembre cuando estuvo esta importante y gran, sí, podemos decirlo, y grandiosa reunión en Kazán, el comité no, se me olvidó la palabra. Bueno, en fin, la reunión, el comité general en Kazán, que se dio de los BRICS. Así que esto de una vez pone de manifiesto que Donald Trump va a ir a luchar contra China, claramente, y también le está diciendo contra los BRICS. Está amenazando directamente a los países BRICS de que ni se les ocurra dejar de lado el dólar americano. ¿Por qué? Porque si dejaran el dólar americano, directamente Estados Unidos se iría a pique. Estamos hablando de que el BRICS tiene casi el 50% del PBI mundial y de las personas, si no estoy mal, un 28-30% de las personas en el mundo. Algo así son los números. Es bastante y mucho más de lo que tienen en este momento los países del G7. Así que veremos qué ocurre. De momento nadie ha hablado de desdolarización, y el mismo Putin habló de que nadie quería dejar atrás el dólar, pero pues nos estás obligando a buscar otras alternativas con todas esas sanciones. Así que veremos en qué resulta eso, y de una vez nos dibuja de que el mandato de Trump vuelve a centrarse en la economía, y esperemos que no en las guerras. Vamos a seguir adelante, dejemos de lado a los Estados Unidos de América
y vamos a irnos a Rusia. Aquí tenemos la foto de Vladimir Putin junto al presidente de Kazajistán, porque estuvo precisamente en Kazajistán en esta semana para fortalecer los lazos de cooperación entre estos países, por supuesto, lazos que pueden traducirse también en el desarrollo nuclear de ambas potencias, de ambos países, pero también llamó la atención la rueda de prensa que dio en esta reunión. Se vio a un Vladimir Putin fuerte, a un Vladimir Putin relajado, triunfador, en las mismas palabras del profesor, del doctor Alfredo Jalife, un Putin que estaba como todo un triunfador, dando la imagen, el body language de un triunfador. Durante esta visita que él estaba dando, se dio al mismo tiempo que se activaron o se pusieron en alerta, mejor dicho, los sistemas Sarmat o el sistema Sarmat, que es llamado en Occidente el Satán II. Recordemos que este es un gran misil que tiene 10 cabezas o 10 ojivas, portar hasta 10 ojivas nucleares y puede impactar hasta 5.000 kilómetros de distancia. Es un arma de las más temidas, si no es que la más temida actualmente de Rusia. Esto se hace obviamente, o se hizo, porque mientras él estaba allí se presentaron más ataques con ATACMS en territorio ruso. Y por supuesto, ellos siguen manteniendo la cautela y recordándole al mundo de que tienen una nueva carta que se llama el Oreshnik y tienen una nueva carta también que es la nueva doctrina rusa. Ahora, estando allí en Kazajistán, habló de muchas cosas, le hicieron varias preguntas, incluso tuvo tiempo para recordar el incidente que hubo con Angela Merkel cuando fue a visitarlo y su perro casi la muerde, y él dijo que obviamente no sabía de que Angela Merkel le tenía miedo a los perros porque la habían mordido alguna vez. ¿Quién sabe por qué ese perrito mordió a Angela Merkel? ¿Quién sabe? O si el perro de Putin se olió la traición, hermano, olía la traición, como dicen algunos graciosamente por ahí. Además de eso, dio detalles, porque le siguen haciendo preguntas sobre el Oreshnik, sabemos, de esta nueva superarma rusa, y nos dijo de que el Oreshnik, o más bien comparó al Oreshnik con un meteorito, por las velocidades que maneja y la temperatura que alcanza de hasta 4.000 grados, si no estoy mal, o 5.000 grados centígrados, incluso llegó a decir, no estoy seguro, que eso podría ser muy cercano a la temperatura del Sol, que con esa velocidad, incluso con la energía cinética que tiene, sería como un meteorito, como si fuera el de Tunguska. Nos recordó ese evento de Tunguska donde hasta 80 millones de árboles, si no estoy mal, fueron derribados en una explosión que se quedó registrada como si fuera de magnitud 5.5. Eso fue un asteroide en 1908, si no estoy mal. Pero ahora que tengan este poder con un misil que es guiado a donde quiera llegar y para el cual no hay defensa en este momento, es sencillamente una imagen pues tenebrosa realmente, porque tienes el poder que podría ser un meteorito. Y imagínense si lo cargas con explosivos, porque cuando lo dispararon aparentemente no iba con carga explosiva, sino hueco. ¿Cómo será si lo tienes con una carga explosiva? Puede ser algo realmente devastador, algo realmente devastador. Así que nos recordó que sigue teniendo en este momento la ventaja estratégica. Ahora, hay otra, mientras él estaba allá, estaba este señor Rob Bauer. No sé si le ven cara conocida, la imagen me salió algo borrosa, pero Rob Bauer es el jefe militar, es el almirante Rob Bauer, jefe militar de la OTAN. Él salió a decir de que, en sus palabras, parafraseándolo, de que eso de esperar a que Rusia ataque y ellos tengan que atacar después, como que no es muy inteligente, sino que lo más inteligente sería atacar al arquero, porque decía como nosotros tendríamos que esperar y derribar la flecha que nos están mandando, pero más inteligente sería atacar al arquero. Estas palabras se interpretaron claramente como una señal de que la OTAN estaría pensando en atacar preventivamente a Rusia. Palabras que obviamente no cayeron para nada bien en Rusia y mucho menos le cayeron nada bien al señor Lavrov, Sergei Lavrov. Aquí nos dice Newsweek
que Rusia acusa a NATO de empujar o de buscar ataques preventivos en Rusia. Nos cuenta un poco qué era lo que él decía de que sería más inteligente atacar al arquero, es decir, a Rusia, con una combinación de ataques precisos en profundidad. Puede tomar las armas, los sistemas que han utilizado para atacarnos, por ejemplo, es decir, atacar, por ejemplo, a los hilos, a los lugares de lanzamiento y atacarlos. Lavrov respondió a esto que alcanzar las metas de proteger y defender a los países miembros de la Alianza Atlántico Norte es necesario, o para hacer esto es necesario atacar preventivamente a esos objetivos en la Federación de Rusia, y lo cual supondría una amenaza efectivamente para Rusia, de acuerdo a lo que nos decía la agencia TASS también. Aquí nos diría también Lavrov de que esto sería totalmente irresponsable y de que directamente es como que se ha perdido todo el respeto o como toda la decencia, eran las palabras de Lavrov, en Occidente. Así que ahí está, también creo que habían palabras por ahí de Lavrov de que decía que aparentemente no han olido suficientemente la pólvora o lo que puede hacer directamente en todos estos campos. Así que ahí está, no me extrañaría. Recordemos que esta doctrina, podría llamarla así, de ataques preventivos o de guerra preventiva, es muy del 2002, 2003, del señor George Bush. Así que es algo que no se olvida en estos estamentos occidentales. La guerra preventiva, pero no creo que puedas hacer guerra preventiva con Rusia o con el oso y salir ileso. Esa sería por ese lado. Teníamos también aquí la foto obviamente de Lavrov, que estuvo muy en desacuerdo de estas opiniones que levantaron ampolla en Rusia. Ahora vamos a seguir adelante porque este fin de semana y parte de la semana final estuvo bastante movido y está aún siendo bastante movido el tema en Siria. ¿Por qué en Siria en este momento? ¿Y quiénes son estos sujetos que están saliendo ahí? Que según el medio que ustedes lean, en algunos medios, en los medios occidentales claramente, casi que los están pintando como héroes. Ustedes lo leen y a ellos los llaman los rebeldes o en algunos los luchadores. Cuando me dices los luchadores, me estás queriendo vender, o de una vez quiero pensar en cómo llamaban a los luchadores por la libertad mujahidines en Afganistán, que después se convertirían en el Talibán, que hoy es detestado, ¿no?, por los Estados Unidos y pues por alguna buena parte del mundo, y que después fueron organización terrorista. Pero aquí están estos luchadores de Siria que aparentemente están luchando para derrocar al régimen o pues al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Siria tiene una situación demasiado complicada también, como lo es todo Oriente Medio, y no podemos decir o no se puede decir de que es completamente controlada por Bashar al-Assad. Bashar al-Assad controla un 70% del país. Él es cercano a Rusia, es apoyado por Rusia. Hay bases rusas, hay una base en Tartus, si no estoy mal, por aquí. Y hay otra base más arriba en otra ciudad, que no recuerdo su nombre, bases rusas. Pero también hay presencia de turcos, de tropas turcas y también de tropas estadounidenses. Al menos 900 tropas estadounidenses están en Siria desde hace años para, según ellos, asegurarle que Estado Islámico pues no vuelva a aparecer. Supuestamente, pero claramente es para mantener el control y la presencia, la influencia en la zona. Así que así está Siria, dividida, pero aparecen en este momento de nuevo los rebeldes. Hay que recordar una cosa, este conflicto no es de ahora, no pasó de la noche a la mañana, es un conflicto que se ha visto desde el 2011, unos 14 años llevan en este conflicto y de repente, unos 13 años, perdón, llevan en este conflicto y de repente se volvió a activar. Así nos recuerda esto, nos hace la radiografía el portal France 24, los rebeldes sirios irrumpen en bastiones estratégicos. ¿Por qué la silenciosa guerra se reactiva?
Con más de 300 muertos en tan solo 4 días, Siria vive nuevamente el recrudecimiento de la guerra. Grupos rebeldes iniciaron una incursión en la provincia de Alepo, en el norte del país. Se trata de la ofensiva más fuerte en los últimos años en contra del presidente Bashar al-Assad y que ahora avanza por más zonas estratégicas como Hama. Otra crisis en Medio Oriente. ¿Qué está pasando en Siria? Y resulta que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Ellos nos dicen, bueno, fueron ataques sorpresa, de repente sucedió. ¿Y por qué en este momento? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en ese momento? Y aquí nos dice algo importante. Esto pasó justo el día después de que en Israel, y ya vamos a hablar de eso, se firmó o se confirmó que se firmaron los acuerdos de cese al fuego con Hezbollah en Líbano. Justo el día después aprovechan estos luchadores del HTS, que es como siglas de una enfermedad por transmisión sexual, pero eso aquí debe decir, no recuerdo muy bien qué es lo que significa HTS. Del HTS, aquí lo tenía. En fin, ellos aparecen en el HTS justo el día después de que se firman estos acuerdos pues de alto al fuego y llegan a tomarse un montón de Alepo, y en este momento pues se reportan hasta 400 personas fallecidas y también se reportan bombardeos por parte de los rusos. Tal vez algunos de ustedes se puedan sorprender de por qué los rusos, pero como ya les dije, Rusia es cercana al gobierno de Siria. Siria y Rusia son amigos y desde el 2011, desde el 2016 más o menos, estuvieron colaborando y la intervención rusa fue decisiva para que finalmente se rindieran los rebeldes en ese estadio inicial de la guerra y que pudiera restablecer el control. Desde entonces, claramente los rusos le han prestado ayuda y equipamiento y entrenamiento. Así que en este momento estos rebeldes del HTS no se están enfrentando al mismo ejército sirio, sino a ejército sirio entrenado por los rusos. Así que mucho más entrenado, que tiene más tácticas y que está preparado con nuevos juguetes para combatir a los rebeldes del HTS. ¿Quiénes son el HTS? Se preguntarán ustedes. ¿Quiénes son estos señores que tienen siglas de enfermedad de transmisión sexual? Pues resulta que ellos nacieron, o como tal su cabecilla, hacía parte de Al Qaeda. Este es el señor, este que está por aquí, Hayat Tahrir Sam. Exacto, eso es lo que significa. Hayat Tahrir Sam es lo que es HTS. Es un grupo yihadista sirio considerado como una organización terrorista por Estados Unidos, Rusia y la ONU y otros países. Él es su líder, Abu Mohammed al-Golani. Surgió como líder de esta rama siria de Al-Qaeda en 2011. Es decir, cuando estaba todavía Al-Qaeda en 2011, él era líder de esa rama en Siria. Porque recordemos que Al-Qaeda, como ISIS, como muchas organizaciones terroristas, trabajan como células. Él era líder en Siria. Después se bajó de Al-Qaeda y montó su HTS, su enfermedad de transmisión sexual, que está en este momento pues peleando en Siria. Ese señor que está aquí en la foto. Así que es un terrorista claramente que formó parte de Al-Qaeda. ¿Que adivinen quién financió a Al-Qaeda? Pues sí, esa empresa que están pensando que es de los Estados Unidos, que es de 3 letras, que es la C, la I y la A. Esa organización de inteligencia estadounidense formó y financió a Al-Qaeda y por lo tanto también a este señor. Y por lo tanto podríamos preguntarnos, ¿y será que tienen algo que ver los gringos en este momento con eso que está pasando? Yo la verdad pienso que sí. Que sin duda, por supuesto que sí, porque necesitan mantener su influencia ahí. Donde se mueva alguito de conflicto, los gringos están ahí detrás. Pero la pregunta entonces es ¿por qué está pasando esto acá más seriamente? Y es muy importante conocerlo. Nos decían de que esto ocurre, o el artículo de France 24 lo decía, que esto ocurre precisamente porque los del HTS están aprovechando que aparentemente Irán está distraído allá con
con Israel, que Israel está distraído, con Hezbollah, que mejor dicho, todos están distraídos en el momento, por lo tanto, al verlos débiles y al ver débil y también ver a Rusia ocupado allá en sus cosas con Ucrania, pues aprovecharon el momento para atacar a Siria en su momento donde se encuentra, por decirlo así, más solito, como que nadie le está parando atención. Pero esto se enmarca más grande si lo vemos con el lado de Israel en precisamente esta situación que les comentaba, de que se firmaron o de que se firmó el acuerdo de cese al fuego en Líbano. La semana pasada salió este señor, el gran genocida de nuestros tiempos, Netanyahu, a decirle que había firmado el acuerdo de cese al fuego en Líbano. ¿Qué decía él más o menos que por qué había firmado este cese al fuego? Decía que las fuerzas de defensa israelí necesitan prepararse para el conflicto, pues obviamente que se avecina con Irán, en concentrarse, enfocarse en Irán, que va a ser su próxima gran pelea, refrescar las fuerzas, sus armamentos, reponerlos y separar claramente a Hezbollah de Hamas. Fueron las tres cosas que nos dijo Benjamin Netanyahu en su intervención, pero para esto el profesor John Mearsheimer en su entrevista con el juez napolitano nos recuerda que ellos y las fuerzas de defensa israelí necesitan un break, necesitan en este momento respirar y reagruparse porque no están ni cerca de ganarle a Hezbollah. Aunque el señor Netanyahu dice que ya ganaron, básicamente, rarísimo eso, ya ganaste y firmas un cese al juego, rarísimo, pero nos dice el profesor John Mearsheimer, una de las grandes autoridades en ciencia política, de que no están ni cerca de ganarle a Hezbollah, no están ni cerca y por lo tanto necesitan tomarse ese break, pausar, reagruparse, rearmarse por supuesto, y nos recuerda que las fuerzas de defensa israelí no están diseñadas para una guerra o no están preparadas para guerras a largo plazo. Ellos son más bien de corto plazo y sí, las fuerzas de defensa israelí, el ejército israelí, es el mejor y el más preparado de la zona, el más equipado de la zona, el élite, el más óptimo de la zona. Pero no está preparado para una guerra de este tipo y nos recordó el paralelo que pasó en Estados Unidos con Vietnam. Estados Unidos infinitamente mejor que Vietnam, pero no pudo contrarrestar al Vietcong y a las fuerzas de Vietnam del Norte y resultaron perdiendo la guerra porque no estaban preparados para una guerra como la que representaba Vietnam. Y lo mismo aparentemente le estaría pasando al señor Netanyahu con sus 7 frentes y que no está preparado para una guerra de largo alcance contra gente que no es pastores de ovejas, sino verdaderas milicias o verdaderos cuerpos de ejército que se esconden en las montañas y que están totalmente equipados y armados hasta los dientes y entrenados por varios socios y aliados en el mundo. Así que así tiene las cosas el señor Netanyahu y por eso habría frenado en este momento su agresión en Líbano y de repente se abre un nuevo conflicto en Siria con los rebeldes sirios. Así son las cosas en este momento. Había por aquí un artículo que nos compartía el señor Pepe Escobar en su cuenta de X de Twitter, que nos recuerda, o bueno, nos recuerda un poco, esto lo hacen en Global South, nos da un poco el recuento de qué es lo que está pasando en cuanto a Israel, en cuanto a Líbano, y obviamente lo que está pasando en Siria en este momento. Y hay un mapa que quiero mostrarles, porque aquí nos muestra en estas líneas rocas y negras de dónde vienen estos rebeldes, los rebeldes, luchadores que algunos llaman, que están peleando en Siria. La mayor parte, miren esto, esta línea gruesa, viene de zonas de África, 1500 de Marruecos, 3000 de Túnez, de Libia 600, de Egipto 360, aquí también de Oriente Medio, de Jordán 2089, de Europa también, de países tan diversos como Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Irlanda. Todo esto son las flechas de las personas que llegan a combatir en Siria. ¿Esto qué es? Recordemos que, lo que les dije, son células terroristas que logran conseguir y captar y reclutar
pues mercenarios o personal de distintas partes del mundo para ir a luchar. Por eso Pepe Escobar nos mencionaba que venían en su gran mayoría del Heartland. El Heartland es todo esto que está por aquí, el centro de la tierra. Incluso desde Ucrania también venían, incluso desde la misma Rusia, también personas a pelear en Siria. Así que la cosa está muy candente allá. Veremos cómo resulta con el apoyo, veremos qué paso da después el señor Netanyahu y cómo se desarrollan los hechos para él, porque algunos analistas coinciden de que Netanyahu necesita guerra. ¿Por qué? Porque si no, sale de ahí, sale del poder y a lo mejor cae preso. Y vamos a seguir adelante. La última parada va a ser en Georgia. Quiero mostrarles aquí en el mapa. Siento que ya he hablado bastante, ¿saben? Aquí está Georgia. Vamos a ver si la imagen se define. Porque estos últimos días, estos últimos 4 días han sido una locura en Georgia. Georgia es un país del Cáucaso que está justo al sur de Rusia. Era una ex república soviética. Mírenlo, está aquí, Georgia. ¿Ah? Y arriba, pues va a tener a Rusia. Por aquí. ¿Por qué es importante Georgia? Porque aquí se podría abrir un nuevo frente para hacerle la vida un poco más imposible a Rusia. ¿Y qué ha ocurrido? De repente, se han presentado nuevas protestas, o como, más bien, se está presentando ese déjà vu que pasó en 2014 con el Maidán en Ucrania. Es como si quisieran hacer una Ucrania 2.0. Miren, aquí está Ucrania, por aquí. Aquí está Georgia, justo al sur de Rusia. ¿Y qué es lo que pasó? Resulta de que la gente salió a protestar porque el gobierno, que en este caso fue electo democráticamente por el pueblo georgiano, y que este pueblo está del lado de los rusos, o aparentemente en favor de los rusos, resulta que pararon o pausaron esta idea que se tiene para añadirlos a la Unión Europea y lo aplazaron hasta 2028. Inmediatamente pegaron el grito en el cielo, pegó el grito en el cielo Kaja Kallas, que recibió esta misma semana el mandato de la misión diplomática europea. Ella es la nueva Josep Borrell de la Unión Europea. Y en su primer día, así como nos dice aquí el titular de RT, Kaja Kallas amenaza a Georgia en su primer día al mandato de la diplomacia europea. En medio de fuertes protestas en el país caucásico, la alta funcionaria lamenta señales del partido gobernante, Sueño Georgiano, de no seguir el camino de Georgia hacia la Unión Europea. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ella, Kaja Kallas, mírenla, y política de seguridad, Kaja Kallas amenazó este domingo al gobierno de Georgia en medio de las protestas que sacuden al país. Apoyamos al pueblo georgiano en su elección de un futuro europeo, comunicó la funcionaria de Estonia en su cuenta de X, subrayando que lamenta las señales del partido gobernante Sueño Georgiano de no seguir el camino de Georgia hacia la Unión Europea y el retroceso democrático del país. Entonces, resulta de que si tú no quieres unirte a la Unión Europea, entonces no eres democrático. Entonces, resulta que si tú le dices que no a la oferta de unirte a la Unión Europea, estás siendo dictatorial. Entonces resulta que si le dices que no a la Unión Europea, de repente eres de los malos, o hay que tener lástima por ti. Aparentemente es malo decirle que no a la Unión Europea. Y sí, muchas personas quisieran estar dentro de la Unión Europea, y muchos países yo creo que matarían por estar dentro de la Unión Europea. Pero, ¿por qué decirle que no a la Unión Europea sería malo? ¿Por qué no podrían ellos tener la soberanía o la libertad de decirle que no a entrar a la Unión Europea? ¿Por qué no? ¿Por qué eso tendría que ser malo? ¿Y por qué ellos tendrían que decir que lo lamentan si se supone que son tan exclusivos? Si se supone que allá simplemente entra lo mejor de lo mejor y lo que realmente le conviene a Europa. De repente, ¿por qué es tan importante que entre Georgia a la Unión Europea? ¿Por qué? ¿Por qué de repente es tan importante
y tan lamentable que no entren. ¿Mm? ¿Por qué no entonces también le aplican eso mismo a Turquía y meten a Turquía a la Unión Europea de una vez? No lo sé. ¿Mm? Pero estas protestas que se dan recuerdan al Maidán, precisamente que se dio en Ucrania en 2014, y todo este proceso que hemos visto que ha desembocado en el conflicto que vemos hoy. Porque así comenzó con protestas, que primero carteles, primero la gente saliendo a la calle y después empiezan los disparos y comienzan todo el proceso para una revolución y hacer un golpe de estado. Así comienzan las revoluciones de colores que nuestros amigos estadounidenses son expertos en hacer. Son expertos. Ellos mismos iban allá a Ucrania y hacían esto. Si no estoy mal, ¿quién era? Nancy Pelosi. Era la que se paseaba por allá regalando como sus torticas o algo así, según se cuenta, en Ucrania, en Kiev, para convencerlos de que el camino era con la Unión Europea y con la OTAN y dejar a Rusia detrás. Y así les fue. Así que, más bien, a mí me parece esto de que sí, tiene pintas de ser de nuevo una desestabilización, un intento más de revolución de colores y puede ser otra pataleta o otra patada que da el señor Biden en estos últimos días que le quedan en mando de la Casa Blanca. Así que así está el mapa, mis queridos amigos. Tenemos mucha fricción en Georgia, en Siria, en Ucrania, que fíjense que es toda esta área. Ucrania, Georgia, Siria, Taiwán también. El mundo sigue moviéndose, Israel también. El mundo sigue moviéndose hacia la conflagración y vamos a esperar de que se apaguen mejor las cosas y de que todos estemos muy bien. Así que eso es todo por mi parte en este día, por esta semana. Esperemos a ver qué ocurre, qué sigue pasando. Les deseo una feliz semana, aunque cierra un poco triste esta nota con todo esto que está ocurriendo, pero esperemos y tengamos fe de que todo cambie algún día. Cuídense mucho, tengan feliz semana y nos vemos en 8 días. Adiós.